Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora en que estén sintonizando esta entrevista con el doctor Gonzalo Zambrano Millar desde Chile. Él es psicólogo, magíster en gestión de recursos humanos, doctor en procesos sociales y políticos en Latinoamérica. Tiene mención en economía, doctorado en ciencias políticas, tiene diplomados también en gestión de instituciones de salud, diplomado en gestión comunitaria, diplomado en evaluación de intervenciones sociales, diplomado en didáctica para la educación superior, consultor de la CEPAL, docente investigador, facilitador en políticas públicas en salud, pobreza, equidad, género y derechos humanos. Es director ejecutivo también de nuestra Fundación Académica Latinoamericana de Estudios Sociales, ALES. Tenemos esta grata invitación con el doctor Gonzalo para conversar un poco acerca de la violencia familiar, específicamente que mañana se conmemora precisamente ese día de la violencia intrafamiliar, y vamos a hablar específicamente de esa violencia contra la mujer que ha sido, digamos, vociferada a nivel de Latinoamérica y del mundo, que se están mostrando cada día, Gonzalo, esos actos de violencia del hombre hacia la mujer, ¿no? Y quisiéramos conversar un poco, Gonzalo, con esa área de expertise que tú tienes también y que has abordado estos temas en muchas conferencias a nivel internacional y también en tus clases cuando abordas estos temas, en tus trabajos de psicología también y en el estudio de las políticas públicas en Latinoamérica, tú que también eres un versado y has recorrido a Latinoamérica. Quisiéramos escuchar tus comentarios acerca de cómo ves el tema de la violencia contra la mujer. Gonzalo, bienvenido y buenas tardes, buenas noches y buenos días, dependiendo también cuando estén viendo esta grabación. Y para nosotros es un verdadero placer a través de La Voz del Sur, la emisora que educa y une a Latinoamérica. Es un placer tenerte con todos nosotros, Gonzalo. Muchas gracias, Pedro. Un gusto, un verdadero gusto. Respecto de el tema que tú me planteas, primero, bueno, señalar que cualquier acto de violencia sobre otro ser humano siempre es repudiable, más todavía cuando se emplea la fuerza y esa fuerza es desproporcionada respecto del que la recibe. Ahora, en el tema de la violencia en contra de la mujer, yo comparto contigo el título, violencia en contra de la mujer, y yo creo que es lo que hoy día sucede. Me incomoda un poco cuando se habla de violencia de género, porque creo que ahí hay una distorsión del tema que tiene que ver ya con una posición político-ideológica respecto de esto. Y yo creo que acá, cuando se hace uso indiscriminado de este tipo de temáticas con busca de algún tributo o alguna ganancia secundaria de tipo política, no me parece que sea lo adecuado. Además, para dejarlo más en concreto, esto desde la lógica de los derechos humanos, yo siempre planteo lo mismo. Digo que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos. Punto uno. Por lo tanto, desde ahí creo que no se puede hacer distingos entre hombre, mujer, niño, anciano, niña, adolescente. Me da exactamente lo mismo cuando hablamos de violencia. Porque si uno lo enmarca, la violencia, solamente al espacio intrafamiliar, creo que ese es un error. Vivimos en sociedades que históricamente han convivido con la violencia y que la han interpretado o la han significado de forma distinta. Recordemos que hasta no hace muchas décadas atrás, la violencia en contra del patrón, en contra del inquilino y el peonaje estaba institucionalizado y no había problema en aquello. Y ni hablar de el derecho de pernada que existía hasta los años 40 y 50 en el campo en Latinoamérica, que consistía en que la primera noche, al momento de casarse, una pareja, el derecho a yacer con ella, con la mujer, era del patrón y no era de su esposo. Eso también es una violencia extrema. Ni hablar tampoco de la violencia sobre los niños, con lo que se llamó en alguna época en Latinoamérica la explotación laboral inicial, infantil. Hoy día eso es sofisticado y lo que podemos ver es la violencia en contra de los niños a través de Internet, a través del phishing, a través de otro tipo de estrategias, pero estamos conviviendo en una sociedad violenta, eso sí, sin lugar a dudas.
Ahora, en el espacio intrafamiliar es más gravoso porque ahí es donde vemos, por ejemplo, el abuso sexual, donde también vemos los casos de femicidios, pero también vemos el caso del uxoricidio, que es la muerte del cónyuge, no tan solo de la mujer, sino que también del varón. Vemos también que la violencia se ha transformado en un tema complejo, porque insisto, se ha usado con fines más bien contestatario políticos, de adhesión a grupos, y no entendido como desde la perspectiva de los derechos humanos. Porque también hay que tener mucho cuidado, porque si nos pasamos de rosca y pensamos que todo lo que existe en el mundo es violento, podemos caer en esta anomia, donde la norma social es mejor destruirla para no vivirla. Entonces creo que hay que tener mucho, mucho cuidado con estos temas, porque pueden ser mal utilizados o pueden ser utilizados como banderas de lucha, pero con fines no para defender los derechos humanos de las personas, sino que más bien para lograr réditos políticos a través de los llamados populismos tanto de derecha como de izquierda. Ok, eso es importante lo que comenta Gonzalo, pero en ese derrotero con lo que tú conversabas también acerca de que, digamos, se vislumbraba en tiempo atrás un proteccionismo, un patriarcado, digámoslo de esa manera, pero hoy en día digamos que la mujer ha tomado relevancia, ¿no? Y digamos que a nivel de cargos políticos y a nivel también empresarial, se le está dando, digamos, espacio también para que la mujer ocupe altos cargos, ¿no? De hecho, algunos gobiernos también en Latinoamérica le han dado cabida para que esos cargos políticos a nivel de ministerio, digamos, tengan un equilibrio en 50 y 50, por decirlo de otra manera, que antes en gobiernos anteriores de pronto no se veía eso, o sea, que se le está dando, digamos, relevancia e importancia a la mujer. ¿Cómo ves ese tema? Ya, pero vamos a hablar entonces de la paridad de género. Yo creo profundamente en que la Que paridad creo, de género. discúlpame, porque considero que de pronto eso ayuda a que mejore el estatus y no veamos a las mujeres como insignificantes, por decirlo de otra manera. Al tener, digamos, esa igualdad, como tú bien lo mencionabas al iniciar la charla, porque todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y si somos todos iguales, deberíamos comportarnos en ese derecho a la igualdad todos, sin discriminación ninguna. Sí, pero pero es que aquí no hay que confundir temas. Por ejemplo, la paridad de género como estrategia para generar una cierta equiparidad a nivel político, ¿cierto? De las mujeres, para tener más intervención en el tema, también tiene su lado positivo y su lado negativo. El lado negativo es que de repente, te lo voy a poner con otro ejemplo para que se entienda de mejor forma lo que quiero decir. Por ejemplo, acá en Chile, con el tema de la nueva constitución, se pidió que los pueblos originarios o los pueblos, en este caso mapuche y otras etnias, tuvieran representación en esa convención, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que se provocó la sobrerepresentación. La sobrerepresentación. Y cuando se incorporan elementos de paridad de género, muchas veces caemos en la sobrerepresentación. ¿Por qué? Porque los partidos políticos se ven obligados a cumplir la cuota de paridad entre hombres y mujeres. Entonces, muchas veces no existe ese involucramiento numérico, estoy hablando numérico, de mujeres, y eso que obliga a los partidos políticos y en general a quienes tomen la paridad como una política a no buscar a las mejores, sino que simplemente buscar a la de la cuota. Y terminas al final generando una discriminación negativa, porque la persona, la mujer en este caso, es considerada como la favorecida por la cuota. Y la verdad es que yo creo que las mujeres, por mérito propio, pueden llegar donde quieran. Y es más, tenemos hasta presidentas de la nación, tenemos CEO internacionales que son mujeres y no han necesitado ninguna cuota para llegar donde llegaron. Llegaron por sus propios méritos. Ok, Entonces, es importante lo que mencionas, ¿no? Por eso te digo, pero al darle, digamos, no protagonismo, sino participación en cargos públicos a nivel empresarial, yo creo que eso también es relevante a lo que estamos conversando porque se le va a dar también, no protagonismo, no, sino, digamos, buscar ese equilibrio también para que podamos, digamos, apuntarle precisamente a ese derecho a la igualdad, pues. no, Más allá, más allá de lo que manifestaban, ¿no? Para no salirnos del tema de la violencia, porque al lo que ver ya en cargos importantes, en cargos
administrativos, en cargos políticos, que la mujer también esté ahí, digamos que eso genera también un impacto hacia la humanidad también de decir, hey, sí, tenemos todos ese mismo derecho, ¿no? No porque lo diga la ley, sino porque realmente lo estamos evidenciando. No, pero es que tú tienes un problema ahí. Cuando tú partes de la base que la mujer necesita ayuda para llegar y lograr los éxitos que muchas mujeres han demostrado, estás partiendo justamente de la lógica de pensar que la mujer, eh, como no es capaz de tener las competencias, hay que ayudarla. Entonces, ojo con eso, que estás partiendo de la lógica de la que pero no estoy partiendo, le estoy diciendo que se le dé la participación, ¿no? Porque es que tú veníamos conversando acerca de que era patriarcado, o sea, que siempre el hombre era el que estaba en cargos políticos, era siempre el que tenía que estar ahí. Pero hoy en día se le está dando participación. Y cuando yo digo se le está dando participación, también es porque se le está dando el espacio para que ella muestre sus capacidades. Pero es que yo no creo que necesiten que se les dé un espacio. La mujer ya se lo ha ganado hace rato. Si lo que pasa es que existen lugares, por ejemplo, como por ejemplo la política, donde aún todavía sigue existiendo una mirada más de hombres. Eso es Exacto. verdad. Pero Total, las total. mujeres han ido ganando su espacio igual. Entonces, yo soy más partidario no de hablar de igualdad, sino que me gusta más la equidad, porque la equidad tiene un sentido de justicia social, de participación y acceso a los mismos lugares, a los mismos espacios, a las mismas oportunidades. En cambio, la igualdad tiene la tiranía de esto de que todos somos tabla rasa y nadie puede subir ni bajar la cabeza porque estamos todos iguales. Y no creo que sea el concepto. Ahora, en términos de violencia, los números, Latinoamérica con la pandemia y post pandemia aumentaron significativamente. A lo menos un 10% en toda Latinoamérica aumentó los hechos denunciados. Aquí hay una cifra negra, por supuesto, de los hechos no denunciados, pero la cifra de denuncia aumentó en un 10%. Aumentó la violencia de los hombres hacia las mujeres, también aumentaron los femicidios, también aumentó la violencia hacia los niños y la violencia hacia los adultos mayores. Pero también hay un registro ahí interesante que tiene que ver con que la violencia de las cuidadoras sobre las personas que son sus cuidados. También ha habido ahí una violencia que se ha manifestado. La cantidad de adultos mayores que están muriendo en situación de soledad también aumentó. La cantidad de personas con algún tipo de discapacidad cognitiva que han sido relegados y han sido dañados y han sido sometidos a ciertos vejámenes también ha aumentado en Latinoamérica. La situación de calle también aumentó en Latinoamérica con la pandemia. O sea, como por eso te digo, estas inequidades, porque me gustan más que desigualdades, estas inequidades son violentas. Pero ahí, ¿dónde está la violencia? Está la violencia en el Estado también, que construye este tipo de situaciones a partir de políticas públicas muy endebles, que no fomentan la integración social y que no fomentan el cuidado por estas personas que están en mayor desprotección. Entonces, los estados están al debe, por supuesto que están al debe, pero para eso que necesitamos, lo que en algún instante, y lo conversamos nosotros, tú y yo, estas de políticas fiscales que de verdad se las jueguen en esa línea. Pero eso no significa tener estados que se persigan ilusoriamente los famosos estados de bienestar, que al final se terminan transformándose en estados de malestar. No podemos pensar que vamos a tener siempre que ir cargando a todos los ciudadanos como si fueran hijos del Estado. No, los ciudadanos son parte del Estado, conviven con el Estado, pero el Estado tiene un rol distinto respecto de los más desprotegidos y a los menos favorecidos. Pero a los más favorecidos, el Estado tiene la obligación de darles las herramientas para que crezcan, para que se desarrollen, para que prosperen. Total, es importante eso que comenta. ¿Cómo ves en Latinoamérica ese tema de esas políticas públicas fiscales dirigidas precisamente para atender esa violencia que se está dando y que estamos conversando precisamente en la tarde de hoy? Sí, lo que pasa es que en Latinoamérica no existe mucha conciencia y sintonía de estos nuevos escenarios post-pandémicos. Los estados de Latinoamérica recién están entendiendo lo que pasó. Imagínate que la última gran cuarta ola de la pandemia es la salud mental. Y la pregunta es, ¿los estados se han puesto en línea de aumentar sus presupuestos en materia de salud mental? Muy poco.
del 2%, que era la asignación del PIB proporcional en Latinoamérica, hemos subido con suerte al 2.2, 2.3, en circunstancias que necesitamos subir a lo menos 4 puntos. Entonces, si te doy ese ejemplo, tú te darás cuenta de que estamos total y absolutamente al debe. Y el tema de la violencia no está considerado todavía como un tema de política pública De política preventiva. pública, cierto. No, pero preventiva, sino que más bien es la política pública reactiva. Ok. Ese tema es importante, ¿no? Y con lo que bien mencionaba, que la cuarta ola post-COVID en el tema de la salud mental, ese será otro tema que también vamos a conversar, porque vamos a realizar este tipo de eventos, mi estimado Gonzalo, precisamente para conversar todos estos temas que son inherentes en Latinoamérica, ¿no? Y que son inherentes porque le pegan a Colombia, le pegan a Perú, le pegan a Ecuador, le pegan a Chile, Argentina, porque querramos o no querramos, vivimos en el mismo mapa. Estamos en Latinoamérica y las políticas que se implementan a nivel latinoamericano tienen muchas similitudes. De hecho, Colombia cuando va a implementar temas tributarios, mira hacia abajo a Chile y mira hacia arriba a México y también entiende y revisa las recomendaciones que la OCDE le entrega, ¿no? Entonces, Colombia le copia mucho a lo que realice Chile y también le copia mucho a lo que realiza el gobierno mexicano. Entonces, de esa manera, también los demás países hacen exactamente lo mismo y por eso son símiles, digamos, esas políticas públicas que se implementan en Latinoamérica. Y en otra ocasión, Gonzalo, vamos a estar conversando precisamente acerca de la salud mental, donde todas las semanas vamos a conversar un tema interesante para compartir en La Voz del Sur con toda Latinoamérica y el mundo. Entonces, Gonzalo, te agradezco de verdad el espacio por haber compartido en esta tarde, noche y día para hablar acerca de la violencia de la mujer, ¿no? Hicimos un recorrido por Latinoamérica, escuchando tu punto de vista y tu opinión acerca de este interesante tema. Gracias, Gonzalo. Espero que tengamos la próxima semana el tema de salud mental y quisiera que te despidieras de la audiencia de La Voz del Sur. Muchísimas gracias por la invitación, Pedro, y bueno, un gran abrazo a la audiencia de La Voz del Sur. Nos estaremos reuniendo, espero que más seguido podamos hacer nuestros tiempos y vincular nuestras agendas, Pedro. Y nada, pues siempre decir que desde acá del Cono Sur siempre vamos a estar tratando de aportar para América Latina y específicamente a través de la Fundación ALE, a la que les invito a adherir a ustedes y revisar nuestra página web. Y bueno, nos estaremos viendo, Dios mediante, la próxima semana, Pedro. Un gran abrazo a la distancia. Gracias, Gonzalo, muy amable. Que estés muy bien y aquí estamos por La Voz del Sur, la emisora que educa y une a Latinoamérica.